Hablemos del miedo. El miedo a mostrar nuestras más profundas vulnerabilidades, el miedo a desnudar con tu alma la de nuestra familia, porque venimos de ahí. Somos, en parte, un pedacito de cada uno de nuestros seres amados que nos criaron. ¿Cómo cada una de ustedes en sus respectivos libros también pudieron romper ese miedo? Paloma, empiezo contigo. Mi papá lo ha leído más de 7 veces y al principio me llamaba llorando. Mira, me voy a poner a llorar yo ahora. Y me pedía perdón. Mi papá sí se sentía culpable, respondiendo también a tu pregunta de qué pasaría en tu caso, pero mi respuesta sigue siendo la misma. Cada quien está haciendo lo mejor que puede con las herramientas que tiene en ese momento. No podemos juzgar desde la sabiduría de hoy los errores del pasado. Sí. Al contrario, papi, yo soy lo que soy por la crianza que tú me diste. Vamos a celebrar este camino, vamos a celebrar este camino y tranquilo porque todo eso me hizo quien yo soy. Y sobre todo, él aprovecha ese sentimiento para recomendar el libro a padres, porque él dice que leyéndome él vio una perspectiva de cómo muchas veces las acciones de los padres no dan el resultado que ellos están buscando, sin embargo, el opuesto. Todo lo contrario. En tu caso, Keila, cuando hiciste tu primer libro, ¿qué fue lo más difícil, el reto más grande de contar? Wow, bueno, mi primer libro fue realmente un libro de emprendimiento, pero la parte más difícil fue relatar una sección que es muy breve, pero muy intensa, de violencia doméstica. Y viniendo o haciendo sentido con lo que dice Paloma, yo decía, cuando papi lea esto, qué lío. Y yo no encontraba cómo avisar a mi papá, porque obviamente lo iba a leer, de que eso estaba ahí, porque era algo que él no sabía. Pero me sorprendió mucho que a pesar de que yo soy la debilidad de mi papá, y lo digo abiertamente porque mucha gente lo sabe en la familia. Sí, y él es el mío, él es el mío. Él me dijo, muñeca, él me dice, muñeca, ¿tú estás bien ahora mismo? Sí, pues no hay problema. Pa'lante. Pa'lante. Entonces, yo pensaba que mi papá se iba a sentir mal. Y tú sabes, porque uno también tiene muchas ideas preconcebidas de cómo va a reaccionar el familiar. Y eso es algo que tú tienes que soltar. De hecho, yo se lo digo a los autores. Tú no puedes escribir un buen libro pensando en el qué dirán al mismo tiempo. Porque tienes que o crear o editar. Porque cuando creas y editas, no avanzas, pasa lo que tú mismo dijiste. Que te toma años. Lo que pudo hacerse, si yo lo hubiese encontrado anteriormente, con esta decisión tomada, ese libro se toma 90 días. Exactamente. Y si tú lo haces así, o sea, como yo digo, tú tienes que poner miedo en el asiento de al lado. O sea, me voy con todo y miedo, no me importa. Pero si tú escribes desde el principio así, que es una recomendación que le doy a las personas que quieran hacerlo, tú vas a tener tu tiempo para quitar y poner, pero no puedes en el momento frizarte y ponerte a analizar lo que van a decir, porque eso automáticamente va a coartar la inspiración que puedas tener y la sinceridad que tú puedas transmitir. Porque cada vez que tú quieres pensar y analizar, lo que tú vas a hacer es que sin querer tú a veces puedes disfrazar la verdad o decir una verdad que al final de todas no es la que quieres decir en realidad. Entonces no hay una sanación y no hay un real proceso de escritura que enriquezca también a los lectores, porque los lectores se dan cuenta cuando tú eres sincero y cuando no. Mira, claro, ese es el tema de la conexión. Paloma, has recibido muchas buenas críticas. No faltó quien dijera que cómo te atrevías a escribir una autobiografía con tan solo 28 años. A las personas que pudieran tener esa inquietud en su cabeza, ¿qué tú les dirías? Todos tenemos una historia, independientemente de la etapa en la que nos encontramos, y sentí en mi corazón, sobre todo por la era en la que he vivido digitalmente, donde todo el mundo ha construido un camino y todo el mundo quiere tener una voz y un reconocimiento, y hay tantas personas que tal vez ven algo aspiracional. Sentí en mi corazón que debía desnudar esa realidad. ¿Y por qué esperar? ¿Qué me iba a dar esa aval? ¿Tener 35, tener 36? No, al contrario. Esa será otra historia. Esa será otra historia. Y tú sabes que, sobre todo en eso, porque ya empecé con el segundo libro, eso es adictivo totalmente. Yo no volví a leer Paloma de la Cruz, El vuelo de mi vida, porque me pasaba eso mismo que ustedes conversaban, de que quería seguir editando y quería seguir cambiando. Sin embargo, cuando Keila sí me decía, dale para atrás, vamos a arreglar esto, ahí sí, porque ya hay otra perspectiva. Claro, ya es tu mentora hablándote desde un punto de vista mucho más objetivo y menos emotivo. Exactamente. En esa etapa ya estamos nosotras ahora. otra duda, Keila y Paloma, es ¿qué me hace a mí? Aquí voy a ser el abogado del diablo, incluso ante mis mismas dudas que le hemos hablado. ¿Qué nos hace a ti, a mí, a ti,
merecedora de contar una historia, ¿de qué manera o por qué habría gente que quisiera leer una historia de una mujer en particular? Que no estamos hablando, como es el caso de la autobiografía de Michelle Obama, porque bueno, ella fue la primera dama por un largo periodo de Estados Unidos. Claro. Todo el mundo quiere saber cómo se vivió esa historia. Yo diría que reconocerte en crecimiento, sabiendo que te has equivocado, pero ha sido un camino que te ha construido. Y queriendo entonces contar cómo te equivocaste, cómo aprendiste y cómo sigues creciendo, eres capaz de ser luz para otras personas que se encuentran en ese momento. Y como tú decías, Paloma, yo creo que las redes sociales ha sido un termómetro para nosotros darnos cuenta que sí la gente, y me incluyo, necesitamos escuchar sus historias, porque es así como crecemos, como que nos nutrimos, porque nos damos cuenta de nuestra humanidad. De Un que no aterrizaje. estamos, sí, es como no estoy sola, soy vulnerable igual que tú, porque mira, yo podré trabajar aquí, tú en un salón, tú en un banco o en una gran empresa, pero tenemos las mismas vulnerabilidades, sí o sí, Claro. al final del día. Claro, pero es que yo te voy a decir algo. Tú preguntas por qué alguien va a querer leerlo. Ajá. Y yo pregunto, ¿y por qué no? ¿Y por qué no si tú tienes un mensaje que entregar? ¿Y por qué no si tú has pasado por un camino y ya terminaste, llegaste al final de ese camino y tu historia me va a ayudar a mí a acortar ese camino? O sea, es que para mí, o sea, no me importa si es Juana Pérez, si Juana Pérez ya pasó una situación que yo estoy viviendo, yo voy a estar muy agradecida de que ella me lo comente. Y como yo siempre he dicho, es un mito que tenemos que destronar, porque desde el principio de los tiempos, los seres humanos amamos las historias. De hecho, el libro Homo Sapiens, que es un libro bastante famoso, dice que nosotros nos hicimos pues la sociedad que somos, porque los Homo sapiens comenzaron a chismear, mira, tú sabes que aquel fulano se está agarrando con fulana, mira tú, o sea, estamos hechos de historias. ¿Y quién me dice a mí que Juana Pérez no puede escribir su historia? A90 te dice que eso no es así, porque si tú tienes un mensaje que entregar y puede impactar al mundo, es no solo tu derecho, es tu deber hacerlo para aliviar la carga del otro. ¿Cuál es tu autor favorito o tu libro favorito y por qué? Bueno, mi libro favorito indudablemente es Eva Luna, de Isabel Allende. Ya entenderán que se me trancó la garganta cuando la entrevisté, pero yo digo siempre que gracias a ella y a Ana Frank, yo hoy soy escritora. ¡Wow! ¡Qué cool! ¿A ti quién te inspiró a nivel de, ok, voy a escribir? Tú sabes que me encanta siempre hacer énfasis en que leer es una de mis metas que se repite cada año, porque me considero en crecimiento en ese tema. No soy muy buena lectora, sin embargo, escucho mucho. Y Eat, Pray and Love de Elizabeth Gilbert fue, cuando lo vi en película y lo viví, la experiencia fue transformadora en mi vida. Cuéntame un poquito de esa experiencia, que yo la conocí contigo a través de tus redes, y esa ha sido una de mis películas y de mis historias favoritas. Incluso la conocí a la escritora en Nueva York y me senté en el parque, en uno de los parques, a escucharla. Y para mí esa historia me conmovió y tú fuiste y lo reviviste. ¿Cuál fue tu experiencia, Paloma? A mí me y pasó al cuéntanos un revés. poquito lo que pasó allí. A mí me pasó para al el revés. que no lo ha leído. Ah, sí, les cuento. A mí me pasó al revés. Yo no había escuchado del libro ni de la historia cuando ya yo lo había vivido. Y para mí fue conectar puntos y entender orden divino en mi vida. Para hacerles el cuento largo, corto, en diciembre de 2018 yo estaba muy triste. Me fui a un viaje a Europa que inició en Roma, donde inicia la historia de la película. Comí muchísimo porque la tristeza me había hecho rebajar y quise como que recuperar esas libritas. Y en la Fontana de Trevi tiré una moneda hacia atrás y dije, en 6 meses voy a conocer a alguien que se va a enamorar de mí y me va a poner un anillo. 5 meses después, yo estaba en India, orando, buscando de paz, que fue mi palabra 2019, y compré este anillo al salir del Taj Mahal, que es la prueba de amor más grande del mundo. Este anillo es Black Sapphire porque a mí me tenía que dar pensamiento centrado. Cuando lo compré, quien me lo dio me dijo, tienes que ponértelo en una semana porque tienes que cultivar la calma. La semana me cayó en Bali, donde Elizabeth Gilbert amó. Y yo me puse mi anillo que había prometido a mí misma, 6 meses después en Bali, donde fui a amar, pero amarme a mí misma. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Te estoy diciendo. Vamos a darle un aplauso. O sea, se cumplió, pero no fue con un hombre o una pareja, como Fue con el quizás tú amor y yo más estábamos importante. esperando. Te encontraste a ti, te empezaste a amar a ti, te comprometiste contigo y con tu crecimiento. Exactamente. Y Wow. fue exactamente el mismo camino. Roma, donde comí, pedí mi deseo. India, donde oré buscando la paz, que fue mi palabra 2019. Y Bali, donde amé a mí misma, colocándome este anillo, donde me comprometí sobre todo a darme a mí primero y luego en abundancia, que eso vuelva a mí. ¿Todavía sigues soltera, Paloma? ¡No!
Vamos a la pausa, seguimos con Manga, aprendiendo un poco de este mundo tan hermoso de la literatura llana, humana, con propósito. Gracias, Keila, gracias, Paloma. Nos vamos a una pausa y venimos con Un hombre al borde, que también acaba de hacer solito su primer libro, completamente distinto. Él cuenta otras historias de niños que a veces parecería que no tienen voces. Volvemos. Ese es el aprendizaje, mantenerse imperturbable. Al borde del abismo. ¿Por Sí. qué nace y de qué trata? Tengo las voces de todos estos niños que han sido maltratados, muertos, que han pasado por matrimonio y trabajo infantil en nuestro país.